Los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra y la aceptan y dan cosecha. Unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy nos acompaña la hermana Doris y vamos a meditar San Marcos capítulo 4, versículo 1, la parábola del sembrador. Una parábola muy bonita, una parábola muy explicativa. Me llama la atención de esta parábola que el sembrador salió a sembrar. No le importó la tierra, no le importó dónde cayera, la semilla se tenía que sembrar. La tierra fue la que dio el fruto, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a cómo la recibió. Pero el sembrador que siembra no se puso a ver, esta tierra es buena, voy a echar semilla. Aquella tierra es mejor, voy a echar más. Pero la mejorcita es esta. No, el sembrador sembró, la semilla creció, la semilla es buena. Lo único es que la tierra es distinta. Si la tierra es buena, produce fruto. Si la tierra es mala, pues no produce nada. Yo no sé qué tipo de tierra sea usted, yo no sé qué tipo de persona sea usted, pero todos los días estamos sembrando la palabra. A muchos les gusta, a muchos les encanta, pero muy pocos hacen caso. Hoy la palabra de Dios nos invita a mejorar nuestra tierra, a hacer tierra buena, a hacer tierra donde la palabra se siembre y empiece a crecer. Tú, ¿qué tipo de tierra eres? ¿Buena o mala? Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 1. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces a quienes puse como pastores de mi pueblo Israel que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David: Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré ahí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes.
pero no le retiraré mi favor, como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi servidor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinos. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produciendo el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola.
Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden estas parábolas, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos a quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todos los demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra y la aceptan y dan cosecha. Unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad, y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Bueno, aquí estamos Doris, el padre Marcos Galvis, compartiendo la palabra, sembrando la semilla, sembrando la semilla. Una de las experiencias muy bonitas que he vivido yo como sacerdote, donde he sembrado la semilla junto a Doris, ha sido en Tierra Santa. Cuando se va de peregrinación y usted lee el texto del Evangelio en los lugares donde sucedieron los acontecimientos. Aquí en Belén fue donde nació Jesús. Aquí en este lugar fue donde Jesucristo hizo el milagro, donde se quedó en el pedazo de pan. Aquello es impresionante. Ojalá usted tenga la oportunidad algún día, al final del año, vamos a ir a Tierra Santa a peregrinar. Después le diremos cuándo, para que podamos compartir. Uno de los lugares donde vamos a sembrar la semilla este año va a ser allá en el santuario en honor a la Virgen de Guadalupe, donde vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, si Dios quiere, y donde vamos a ver la Virgen de Guadalupe, la imagen de la Virgen de Guadalupe reflejada en las Sagradas Escrituras. Al final vamos a hacer la invitación para que usted tenga la oportunidad de ir con nosotros a estas peregrinaciones durante este año. Miren, mis hermanos, hoy el Evangelio es la continuación de ayer. Ayer leíamos Marcos capítulo 3. Hoy leemos el Evangelio de San Marcos capítulo 4. Y en el Evangelio de San Marcos capítulo 4, hoy la palabra de Dios nos presenta
la parábola del sembrador. Muchas personas piensan de distintas maneras cuando leen esta parábola. Yo quiero detenerme hoy en esta parábola en algunos detalles. En primer lugar, el sembrador no es un sembrador meticuloso. No es un sembrador que tiene máquinas. No es un sembrador que va a preparar la tierra. No es un sembrador que quita las piedras o que quita la maleza o no es un sembrador que está pendiente del terreno. El sembrador que siembra la semilla, ese sembrador dispersa la semilla en todos lados. Ahora, el resultado es distinto. Unos granos caen en piedra, otros granos caen en espinas, otros granos caen en buena tierra. Dependiendo del lugar, nace. Los que caen en piedra, cuando crecen, la semilla no tiene raíz, se seca. Los que caen en el camino, los pájaros se los comen. Los que caen entre espinos, pues los espinos los ahogan. Pero los que caen en buena tierra, esos dan frutos. La semilla es la palabra. Los sembradores, aquellos que la riegan. Pero el terreno somos cada uno de nosotros. Yo no sé cuál tipo de terreno seamos. Cristo nos dice, el sembrador salió a sembrar y se puso a preparar el terreno. El sembrador salió a sembrar y empezó a quitarle la maleza, empezó a quitarle las piedras. No, el sembrador salió a sembrar y los granos cayeron donde quisieron. Los granos cayeron en todos lados. Ahora, los resultados fueron distintos. Porque en las cosas de Dios, Dios cuando siembra la palabra, no anda pendiente de tus errores, de tus defectos, no. Dios cuando siembra la palabra quiere que la semilla transforme tu vida. Quiere que la semilla sea sembrada y sea aceptada con tierra buena. Allá nosotros, ¿qué tipo de tierra seamos? Pero Dios siembra la semilla en los buenos y en los malos. Dios siembra la semilla en todas las personas. Vamos a escuchar esta parábola que es muy bonita, pero nos ayuda a entender qué tipo de tierra seremos nosotros. Si yo les pregunto, todos decimos la mejor tierra, pero en la vida real no somos tierra buena. Escuchemos, Marcos capítulo 4, versículo 1. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Jesús estaba enseñando y estaba enseñando junto al lago. No era un lugar para enseñar. ¿Dónde enseñaba? ¿Usted no acuerda Mateo 23? Los escribas y los fariseos se reunieron en la cátedra de Moisés. ¿Se acuerdan los lugares para enseñar? Cristo fue a la sinagoga, San Juan capítulo 6, y dio el discurso del pan de vida. A la orilla del lago no se enseñaba. Cristo nos quiere enseñar con este evangelio que bien sea en la iglesia, bien sea en tu casa, bien sea en tu trabajo, todos son lugares donde puedes agarrar la palabra de Dios y aprender del maestro, porque mucha gente se queda con la enseñanza dominical y durante la semana la Biblia no la abre para leerla, porque mucha gente se queda con la enseñanza de la misa, pero durante la semana ni una oración hace, y eso está mal. Cristo estaba a la orilla del lago y se puso a enseñar. Miren el público que había, la gente que estaba. Y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Cuando se acercó la gente en cantidad, Jesús nos dijo, mire, ustedes sí, vengan para acá. Ustedes no, vamos a escoger aquí. Los buenos, los mejorcitos y los peorcitos vamos a votarlos, no. Se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subirse en una barca para ser escuchado, para que no lo aplastaran. Acuérdense de Marcos capítulo 3, por allá en el 17, 18, o en el 20, donde la gente aplastaba a Jesús y la familia fue a sacarlo. Cuando la gente se aglomera alrededor de Jesús, Jesús no huye. Jesús se pone arriba para enseñar en una barca. Oigan. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. El hecho de sentarse era lo que Jesús decía. Mateo 23, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas. El maestro enseñaba sentado, pero Cristo no lo hizo en una cátedra, lo hizo en una barca. Por eso la iglesia es representada con una barca.
Cristo enseña la doctrina a la mucha gente por medio de su iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que Él dejó en Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que tiene una cabeza visible que es el Papa. La iglesia que Jesús dejó en Mateo 28, 19, que es universal, vayan por todo el mundo, que está extendida por todos lados. La iglesia que tiene la Eucaristía, la iglesia que tiene la confesión, que tiene la comunión, que tiene el bautizo. En esa iglesia, en esa barca, Cristo enseña. No entiendo por qué usted anda metiendo las narices en otras iglesias que no la fundó Cristo. No entiendo por qué, si usted es católico, anda de culto en culto detrás de pastores protestantes que no le están enseñando lo que Cristo enseñó. Se subió a la barca y se puso a enseñar sentado. Oigan. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía. Muchas cosas con parábolas. Por ejemplo. Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Miren, ustedes, algunos son agricultores, otros no lo son. Yo vengo de una casa donde, de una tierra o de un lugar donde hay agricultura. Es en Venezuela, donde en Barinas se siembra la tierra, donde se cultiva. Vengo de ese lugar. Salió el sembrador a sembrar. Y ustedes van a ver que este sembrador es distinto, que este sembrador no es igual a todos, que este sembrador es diferente. Porque este sembrador no es un sembrador, oigan, que tiene una máquina, no es un sembrador que agarra y prepara la tierra, no es un sembrador que agarra y busca una semilla, no es un sembrador que agarra y abona la tierra, no. Este sembrador es distinto. Y este sembrador agarra, mete la semilla, siembre la semilla y ya. No le importa preparar la tierra. Allá cuando se está preparando la tierra para sembrar, la gente agarra, prepara la tierra, pasa la máquina, pasa la arrastra, pasa el tractor, prepara. Ahorita en ese momento la gente está preparando los terrenos para que cuando vaya a caer el agua, se lanza la semilla y brote. Este sembrador es distinto. Este sembrador es diferente. Salió el sembrador a sembrar. El sembrador no le prestó atención al clima, no le prestó atención a la luna, no le prestó atención a la tierra como estaba, no le prestó atención el sembrador a nada. El sembrador tenía que sembrar. Cuando iba sembrando, no dice buscó una máquina o buscó un buey o buscó un animal o buscó algo, no. Cuando el sembrador iba sembrando, empiezan los granos a caer. Y los granos van a caer en diferentes lugares. Y los granos van a caer en diferentes sitios. Los granos van a caer y no les va a importar cómo sea la tierra. Los granos van a... Mire, lo que quiero decirles es que la semilla que va a sembrar es tan buena que van a ser, si la tierra está preparada, si la tierra no está preparada. La semilla es A1, es lo mejor. Si la tierra es buena, ahí nace. Si la tierra es mala, nace. Si la tierra tiene espinos, ahí nace. Si la tierra tiene piedras, ahí nace. No importa cualquiera el tipo de tierra que sea, la semilla es tan buena y certificada que la semilla va a nacer. Escuchen bien. Y esa semilla, usted lo va a escuchar, es la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar. Los granos van a caer. Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Listo. Luego. Cuando iba sembrando, no preparó tierra, ahí lanzó los granos, iban cayendo. Unos granos cayeron en la vereda. Los primeros granos cayeron en el camino, en la vereda. Los primeros granos cayeron. Aún en la vereda fue productivo para las aves. Oigan. Vinieron los pájaros y se los comieron. Le sirvió a los pájaros para que se lo comieran. Luego. Otros cayeron en terreno pedregoso. Otros cayeron en piedra. Donde apenas había tierra. Un poquitico de tierra había. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. La semilla era buena, certificada, número 1. Brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol,
se quemaron Pero salió el sol y se quemaron. Oigan, y por falta de raíz se secaron. no tenían raíz, pero nació la semilla. Quiero ver en esta primera parte que la semilla es buena, no es mala, no tiene desperdicio, es número 1. Luego, Otros granos cayeron entre espinas. había tierra, pero habían espinos. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. La semilla era buena, nació entre espinos, ellos crecieron, ahogaron la planta y no pudieron madurar. Escuchen. Finalmente, Por último, los otros granos cayeron en tierra buena. la Biblia dice cayeron, la Biblia dice fueron regados en Ya. tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 70 o el 100 por uno. Y entonces Jesús enseña que los últimos granos vinieron a caer en tierra buena. Y la tierra buena, la tierra excelente, la mejor tierra, produjo fruto. La tierra más o menos hizo que creciera la semilla. La tierra de espinas creció la semilla. La tierra de piedras creció la semilla. La primera tierra en el camino, la semilla la comieron los pájaros. Todas las tierras, en todas las tierras cayó la semilla, pero con distintos resultados. Por eso, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, no en todas las personas tiene el mismo resultado. Usted puede escuchar "Cásese por la iglesia" y lo puede escuchar su mamá y su primo y su tía y su familia, pero de toda la familia uno dice "me voy a casar por la iglesia". Usted puede escuchar "deje los chismes", pero de toda la familia usted deja de ser chismoso. Porque el resultado no depende de la semilla. El resultado depende de nosotros que somos tierra. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 1? Dios formó al hombre a su imagen y semejanza y lo agarró y lo formó de barro, de tierra. Nosotros somos donde cae la semilla. Pero el resultado que le damos al crecimiento de la palabra es distinto. No es el mismo. Y dice Jesucristo. Y añadió Jesús. Y añadió. El que tenga oídos para oír, que oiga. Me llama la atención y vuelvo a repetir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oigan, ahorita lo voy a repetir de nuevo. Dice Jesús, la semilla fue sembrada en el camino. La semilla fue sembrada entre piedras. La semilla fue sembrada entre espinos y la semilla cayó en tierra buena. Ahora, ¿no les parece curioso por qué dice el que tenga oídos para oír, que oiga? Repítalo. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Saben cómo se siembra la semilla en nosotros? Con esos oídos que usted tiene para oír, que todavía se hace el sordito a la palabra de Dios. Cuando Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, significa que esa semilla no se le prepara el camino, no se le prepara el terreno, no se le pasa bueyes ni animales, ni se echa para quitar la maleza, porque esa semilla le va a entrar a usted. Es lo que dice San Pablo, la fe entra por el oído. Cuando Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, no está fuera de contexto. Nos está enseñando que la semilla que se va a sembrar es escuchándola, porque hay gente bien sorda que no la quiere oír. El que tenga oídos para oír, que oigan. Que oiga. Y miren lo que viene. Cuando se quedaron solos, sus compañeros y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Explíquenos la parábola. Entonces Jesús les dijo, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. Se les confía el secreto del reino de Dios. A ustedes se les confía el secreto de las cosas de Dios. Oigan, escuchen lo que viene. En cambio, a los que están fuera,
todo les queda oscuro. Todo les queda oscuro. Escuchen. Así, por más que miren, Por más que miren, no verán. no podrán ver. Por más que oigan, Por más que oigan, no entenderán. no van a entender. No van a comprender. Los misterios del reino de los cielos se le oculta a aquella persona que no escucha la semilla, que no escucha la palabra. Les queda a oculto. Por más que quiera ver, no va a ver. Por más que quiera escuchar, no va a oír. Oigan, A menos que se conviertan puede ser que se conviertan. y sean perdonados. Entonces la palabra de Dios es para la conversión, para el cambio. Jesús nos está mostrando que la semilla debe ser entrada por el oído. Y esa semilla en nosotros debe producir un cambio para podernos salvar. De nada nos sirve leer Biblia, escuchar palabra, de nada nos sirve muchas misas, muchas cosas, pero si no hacemos caso. Y les digo, aquí en confianza, mucha gente muy asidua a escuchar el Evangelio. Si yo les pregunto quiénes estuvieron ayer escuchando el Evangelio, van a decir yo, Padre. Y antier, yo, Padre. ¿Y quiénes están escuchando? Yo, Padre. ¿Y quiénes están suscritos? Yo, Padre. Pero de 1000 o de 2000 o de 3000 que estemos aquí, son contados con los dedos los que ya dejaron la brujería, los que ya dejaron la pelea, los que ya dejaron los chismes, los que ya casaron por la iglesia, los que ya están yendo a misa los domingos, los que ya bautizaron a sus hijos, los que están cambiando. Por más que escuchen, no escucharán. Por más que vean, no verán. Porque no quieren cambiar. La palabra de Dios debe producir un cambio y mucha gente les entra por un oído y les sale por el otro. Siga, por favor. Oigan. Les dijo a continuación, ¿Qué les dijo? si no entienden esta parábola, Si no entienden que esta parábola significa que la semilla va a entrar por el oído, que la semilla es buena, si ustedes no entienden que la semilla es certificada, es de la mejor, y esa semilla la vamos a escuchar y esa semilla va a transformar nuestra vida, pero que de ustedes y de mí depende el tipo de tierra que seamos. Si no entendemos esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? ¿cómo van a comprender las que vienen a continuación? Escuchen. Miren lo que viene. ¿Cómo van a comprender las que continúan? Miren que esto es importante. No dejen de escucharlo. El sembrador siembra la palabra. Siembra. La palabra. Repítalo. El sembrador. Siembra la palabra. ¿Qué es lo que se siembra? La palabra. ¿Ven que no es una semilla de maíz? Por eso Jesús dijo, el que tenga oídos, que oiga. ¿Ven que no es una semilla de frijol? ¿No es un grano? ¿No es un vástago? ¿Ven que no es una semilla de uva o de manzana? Sale el sembrador a sembrar, sí. ¿Y qué es lo que siembra? La palabra. ¿Qué es lo que nosotros hemos tratado de hacer desde el año, creo, 2016, 2010, yo no sé, 2000 no sé qué año, 17, 18? ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer todos los días? Llueve, trueno, relampaguea. Sembrar la palabra. Y por eso usted ve que Doris aquí tiene la Biblia en la mano y dice un capítulo y versículo el Padre y va y la busca y se la lee. Y va y busca y lee. Porque lo que se siembra en las cosas de Dios es la palabra. Usted en la iglesia va a escuchar la palabra. Usted en la misa va a escuchar la palabra. Usted en un retiro va a escuchar la palabra. Y es la palabra que se siembra en nosotros la que produce un cambio, la que produce un fruto, la que produce una transformación. Entonces no espere que el sacerdote tenga una correa o tenga un palo y le diga, hágale, cambie, mejore. No, el Padre le dirá a usted con la palabra de Dios, pórtese bien, porque la Biblia dice en tal capítulo y en tal versículo que hay que portarse bien. La semilla que se siembra no es una semilla que se ve.
no es una semilla material, no es una semilla que necesita una preparación para poderla sembrar. La semilla es la palabra. Y cuando usted está en un monte y dice una palabra, se escucha. Y cuando usted está en los espinos y dice una palabra, se escucha. Y cuando usted está en el camino y dice una palabra, se escucha. Y cuando está en una buena tierra y dice una palabra, se escucha. Es decir, que la semilla va a nacer. La semilla es buena. La semilla que es la palabra, esa semilla le va a entrar a usted por el oído. Por eso le decía, presten atención. Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque la semilla nos va a entrar por el oído. Pero hay gente que tiene esos oídos bien mugrosos. Hay gente que tiene esos oídos bien tapados, llenos de cera y llenos de mugre, que por mucha palabra que escuche, no le entra. Por mucha Biblia que lea, no le entra. ¿Usted conoce alguno de oídos tapados? ¿Conoce alguno de oídos que tiene bien lleno de mugre y lleno de cera? Que eso que son cabeza dura, cabeza de piedra, que usted conoce alguno. Porque la semilla que es la palabra le va a entrar a usted por el oído. El que tenga oídos, que escuche. Y nosotros que somos bien sordos, nosotros que somos bien desobedientes, por más que nos hable y nos diga, yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, como los pelados de Venezuela. Yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, no me entra. ¿Conoces alguno? ¿O eres tú así? La semilla que se siembra no es una semilla material. ¿Cuál es la semilla? Los granos. La semilla que se siembra es la palabra. es la palabra. Esa es la semilla. Y por eso usted podrá decir, padre, ¿qué hace usted perdiendo el tiempo con Doris ahí hablando? ¿Qué hace usted perdiendo el tiempo en una misa, tanto tiempo allá parado? ¿Por qué no se pone a trabajar de otra manera? ¿Por qué usted no se pone a sembrar la semilla de otra forma? Miren, ustedes digan lo que quieran, pero la Biblia dice que la semilla que debemos sembrar es la palabra. Y aquí, aunque a usted le parezca que es perder el tiempo, estar reunido todas las noches, compartiendo todos los días, hable que hable, dice la Biblia que la semilla se siembra a través de mi boca, a través de la boca del ministro, a través de la boca del laico. Y esa semilla se siembra dando la palabra de Dios, para que el que tenga oídos, oiga, y el que tenga ojos, vea. Pueden criticar, pueden hablar, pueden decir mucho a perder el tiempo. El sacerdote los domingos lo que hace es hacer una misa. El sacerdote en un retiro lo que hace es hablar y darnos charla. Y eso es aburrido, eso es sueño. Yo no veo nada. Es que la semilla que se siembra en la palabra y los frutos son espirituales. No espere recoger cosas materiales de la palabra que es espiritual. ¿Cómo se siembra? Predicando, evangelizando. Por eso, si usted no sabe sembrar la semilla, comparta los videos, comparta las enseñanzas. Si usted comparte las enseñanzas, si usted comparte los videos, está sembrando la semilla, está sembrando la palabra. Hay mucha gente que le llega los videos, la enseñanza y ni siquiera lo comparte. No hay problema. Pero sepa que no está sembrando la palabra. ¿Cómo va a cambiar su vida? ¿Cómo va a cambiar su familia? ¿Cómo van a cambiar sus hijos? Cuando usted siembra la palabra de Dios. Una cosa muy bonita que hay en las peregrinaciones, cuando uno va a algún lugar mariano, cuando va de peregrinación, es que la gente lleva la Biblia y el sacerdote dice tal capítulo y tal versículo. Y la gente abre, eso es lo emocional de las peregrinaciones, abre la Biblia y el sacerdote va leyendo y va explicando y la gente se queda bien. Es más, hemos ido a peregrinaciones donde se nos quedan viendo y estos cargan Biblia en una peregrinación. Bueno, nos pasó en Europa. Íbamos a predicar, el padre Luis, el padre Marco, íbamos a predicar, íbamos a una misa en la Virgen de Fátima. Y cuando llevaba la Biblia yo en la mano, me dice un padre, uno de los encargados, eso no. Y yo le digo, ¿es la Biblia? No. Me quitó la Biblia, se la llevó. Yo miré al padre, el padre me vio. Nos quedamos fríos, porque estamos acostumbrados a predicar con Biblia. Seguimos caminando. Y en una de esas, un lector pide la palabra, pide la Biblia,
y se viene uno de los encargados y le hace quitar la Biblia y le dice, deja eso para allá. Dijo el padre Luis, gracias a Dios a que me sé las citas de memoria, porque no le dejaron agarrar la palabra de Dios en Fátima, en una misa que hicimos allá en Europa. ¿Por qué Europa está tan chueca, está tan perdida, está tan mal? Porque no dejan predicar con Biblia. Y nosotros tratando de predicar con Biblia, no nos dejaban. El padre sabía la cita. Estábamos predicando con Biblia, nos sacaban. Y el padre decía, tranquilo, vámonos para otro lado. Pero lo que sí le garantizo es que la gente que han ido a las peregrinaciones, con el padre Marcos, con el padre Luis, han llevado la Biblia y se han empapado con la palabra. Por eso en abril vamos a tener un momento para ir a los lugares marianos allá en México, donde está la Virgen de Guadalupe, y con la Biblia, con la palabra, que vamos a leer, no vamos de paseo. Los peregrinos, que la vayan alistando. Que la vayan alistando, no vamos de paseo, no vamos de compra, vamos a peregrinar, una semana de peregrinación. Y en los lugares, en los templos, por eso es que no va a haber tiempo para estar saludando, por eso no va a estar tiempo para estar recibiendo a la gente, porque es que vamos con la palabra, es como un retiro espiritual que vamos a tener. Y con la palabra vamos a ir escudriñando. Porque si los peregrinos se encuentran con la palabra, llegan a sus casas transformados, cambiados y mejores. Pero si no se encuentran con la palabra, perdieron el dinero, perdieron la peregrinación, perdieron el tiempo y perdieron el tiempo que se fueran ido a trabajar y no se fueran ido a peregrinación porque regresaron iguales. Cierro el paréntesis. La semilla que se siembra es la palabra. Escuchen lo que viene. Oigan. Los granos de la vereda. Los primeros granos que cayeron fueron los del camino. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Son aquellos en quienes se siembra la palabra. La palabra se siembra. Son aquellos en quienes la palabra cae. Los primeros granos donde cae la semilla son los que están a lo largo del camino. Recuerden, había mucha gente, había un gentío grande. Jesús se subió en una barca y desde la barca, desde ahí, empezó a enseñarle. Cayó la semilla. Los primeros que cayeron fueron los que estaban en el camino. Escucharon la palabra, pero hay un problema. Con esos que son entusiastas, con esos que son bien movidos, bien alegres, pero de a momentico, oigan. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Escuchan la Biblia, escuchan la misa, van a un retiro, van a una peregrinación, escuchan un evangelio, pero cuando la acaban de escuchar, cuando la acaban de oír, justico cuando terminan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Mejor explicado, sus hijos después de salir de una misa. Este domingo, cuando sea el día de ir a la misa, este domingo, cuando nomás salga de la misa, dígale, hijo, ¿de qué habló el Padre? Para que usted vea que el diablo ya le robó la semilla. ¿Sí? Este domingo que usted vaya a misa, dígale a su esposo, a ver, mi esposo, ¿de qué habló el Padre en misa? Para que usted vea cómo el diablo le robó la semilla. ¿Sí? Este domingo que vaya a la misa, dígale a su esposa, a ver, esposa, ¿de qué habló el Padre? Para que vea que rasca la cabeza y dice, Entonces son las personas que escuchan las palabras de Dios y son una cuerda de distraídos, que no anotan, que no apuntan, que no graban, que ni siquiera hacen memoria de las cosas que se habla, ni se acuerdan de la cita bíblica. Y así hay muchos católicos, bien miseros y bien rezanderos, pero que el diablo los tiene a palo. No más le cae la semilla, se la quita. No más le cae la semilla, se la quita. No más le cae la semilla, se la roba. Y así hay mucha gente. Oiga. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso. Los que reciben la semilla entre piedra. En piedra no nace semilla porque se caen. Después se viene al suelo. La semilla o el árbol o la planta que nace en la piedra no tiene raíz y en cualquier momento se va al suelo. ¿Quiénes son? Son los que al escuchar la palabra... ¿Los que qué? Al escuchar la palabra... La semilla se siembra escuchándola. La fe viene de que usted escuche la palabra. Mire, usted puede escuchar música. Usted puede escuchar un sacerdote. Usted puede escuchar al papa. Usted puede escuchar obispos. Usted puede escuchar lo que sea. Pero si no trae la palabra de Dios
aunque usted lo escuche, eso no sirve de nada. Usted puede ponerse a leer La culpa a la vaca con culpa, la semilla, las vitaminas para el espíritu, un poco de libros espirituales. Muy bien, pero si no lee la Biblia, esa semilla que es la palabra, no la siembra. Usted puede ser muy culto, puede leer mucha filosofía, teología, economía, ciencias, lo que sea. Pero si no se mete a su cabeza la palabra de Dios y no siembra la palabra de Dios, está muy equivocado. Lo segundo, ¿los que qué? Los que reciben la semilla en terreno pedregoso. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra, de momento, la reciben con alegría. Esos son los católicos eufóricos. Esos son los católicos, disculpen la comparación, los del movimiento de esto del espíritu, la renovación. Y que viva Cristo, que viva Cristo. Y alabaré, son entusiastas. Salieron de un retiro. Salieron de un retiro espiritual, salieron de un encuentro de dones y carisma, salieron de un congreso entusiasmados, emocionados, felices, donde la palabra de Dios se les predicó, ni se diga, donde hubo predicadores excelentes, donde hubo buenos sembradores, donde la semilla se sembró por todos lados y aquello fue extraordinario. Con entusiasmo, con alegría, con emoción, recibieron la semilla, la palabra, la formación. Pero el fin de semana no más, pero el domingo no más, pero en el puro congreso no más. Hasta Biblia compraron para tenerla de adorno no más. ¿Y qué pasó? Pero no tienen raíces. Raíz significa no fue constante. Raíz significa no crecieron. La raíz no nace en un día. La raíz no nace en 2 días. La raíz nace en muchos días. No tienen raíz significa fueron al retiro, tuvieron la Biblia, anotaron y no repasaron. Fueron a la misa, fueron al encuentro, fueron a aquel avivamiento hermoso, pero la Biblia no la continuaron leyendo. La raíz fue chiquitica. ¿Y qué pasó? Son inconstantes. No son constantes. En español, comenzaron con frío y terminaron con escalofríos. Empezaron a leer la Biblia, leyeron el libro del Génesis y se les olvidó que faltaron 72 libros más, que eran 73 para leer, leyeron uno solo. Leyeron un evangelio y ya, perdieron la constancia. ¿Y qué pasó? Y en cuanto surge un problema. Llegó un problema. O una contrariedad. Llegó una contrariedad. ¿Por qué? Por causa de la palabra. Por causa de la palabra le dijeron, ay sí, ahí viene el santurrón. Ahí viene el beato, ahí viene Pablo convertido, ahí viene el yo no sé qué, ahí viene el curita, ahí viene yo no sé qué. Cuando le viene un problema por causa de la palabra, una crítica, una mala mirada, una calumnia, lo trataron mal en la misa siguiente, cualquier problemita, se dan por vencidos. Chao, cheo, ya no voy más a la iglesia, ya me aparto, fue muy bonito, fue muy bonita la experiencia, pero muy cortica, fue muy hermoso, pero ya dije adiós. Se dan por vencidos. Es decir, chao, cheo, ya. Y así hay muchos que la escuchan emocionados, alegres. Por eso esas personas que vienen eufóricas a transformar la iglesia, que el Papa tiene que renovar, que la iglesia tiene que ser así, y que vienen con aires de cambio, ya va, vamos con calma. Porque esos que vienen con mucho frío, terminan rapidito con escalofríos. Rápido se van de la iglesia. Es más, yo he sido párroco en varios lugares en Venezuela y donde yo he trabajado como párroco, me he dado cuenta que la gente que es más alborotada, que es más anímica, que tiene más entusiasmo con esas personas, lo que decía mi papá, a ningún salamero me lo den por bueno. De esos que vienen con muchas energías, con ganas de trabajar, esos se queman rapidito. Esos que vienen con mucho entusiasmo, con muchas ganas, que quieren las cosas ya, esas personas se queman rápido. Es decir, a Dios le dicen chao. Y son los primeros que dejan los cargos, y son los primeros que dejan el movimiento de apostolado, y son los primeros que dejan la iglesia. Se casaron, vivieron un momento y chao. Por aquí quema derecho, agarraron y se fueron. Oigan, escuchen lo que viene. Los que reciben la semilla entre espinas. Vienen los espinos. Son los que escuchan la palabra.
Son los que escuchan la palabra. Pero por las... No, son los que ¿qué? Los que escuchan la palabra. Los que escuchan. La palabra entra por el oído. Por eso Jesús dijo, el que tenga oídos, que oiga. Son los que escuchan la palabra. Pero hay un detalle. ¿Cuál? Por las preocupaciones de esta vida. Preocupaciones de esta vida, el trabajo. Preocupaciones de esta vida, la comida. Preocupaciones de esta vida, la mujer. Preocupaciones de esta vida, el estudio. Preocupaciones. ¿Cuál es la preocupación suya de esta vida? ¿Cuál es? La preocupación cualquiera. El afán de hacer dinero. ¿Cuál es la preocupación suya? Miren, y no solamente le pasa a los laicos, a los sacerdotes también. Las preocupaciones de esta vida. ¿Cuál es mi miedo de ir a España? ¿Cuál es mi miedo de ir a Europa a estudiar? ¿O por qué yo no quiero ir? No es porque quiera ser desobediente. Y no le digan a nadie. Un secreto. Pero los sacerdotes, compañeros de la diócesis de Barinas, que están, y ojalá y escuchen, ojalá y se lo manden, y así pongan bravos, se lo digo, que estaban en Barinas trabajando, que estaban en Barinas sembrando la palabra, que estaban en Barinas allá haciendo una capilla, allá atendiendo los barrios, que estaban en Barinas allá sembrando la palabra de Dios, dedicados 100%. Los mandaron a estudiar y ya llevan hasta 5 y 6 años estudiando, que eran 2 años, máximo 4, ya llevan hasta 6 años y 7 años estudiando y todavía no han regresado. ¿Y saben por qué? Porque allá en Europa les están pagando plática. Después de 4 años les ofrecieron una parroquia, les están pagando plática para que sean párrocos y le dijeron a Barinas, chao, cuerda de sinvergüenza, vagabundo, fariseo, raza viva, sepulcros blanqueados. Se hicieron sacerdotes y las preocupaciones de esta vida los dejaron en Europa bien cómodos y bien comodones y no quieren regresar a Barinas a enfrentar la situación, no quieren regresar a Barinas a predicar la palabra, no quieren regresar a Barinas a sembrar la semilla. No le digan a nadie, es un secreto, pero se lo tenía que decir. Porque cuando llegan y hablan conmigo me dicen, yo tengo 4 años ya me voy a encardinar, ya me voy a venir para Europa. ¿Qué voy a hacer yo para Venezuela? Aquí le pagan a uno, aquí le dan seguro, aquí le dan medicina, aquí le dan esto, aquí tenemos prestaciones, aquí tenemos una buena parroquia. ¿Qué voy a hacer para Venezuela? Tontico, las preocupaciones de la vida te absorbieron, las preocupaciones de la vida te atraparon y las preocupaciones de la vida, supuestamente estudio, ahí te amarraron y te tienen en Europa amarrado por comodidad y no quieren regresar a Venezuela. Es un secreto, no lo digan a nadie, pero ojalá algunos de los 13, 14 que están allá de la diócesis de Barinas que fueron y no han vuelto, puedan escuchar esto. Porque las preocupaciones de la vida hicieron que los padres se hicieran cómodos. Por eso usted ve, yo vengo a Estados Unidos, predico la palabra, pero me regreso a Venezuela y tengo mi parroquia. Y voy a estudiar a Europa, no porque yo quiera, no porque a mí me parezca, porque yo les lo he dicho a ustedes que no quiero, por obediencia a mi obispo. Y me dijeron que era 2 años y 2 años voy a estar allá si Dios quiere y me regreso. Porque en Venezuela hay necesidad, porque en Venezuela hay hambre, pero también hay personas hambrientas de la palabra de Dios que tengo que sembrar, que tengo yo que llevar la palabra de Dios. Y ahí tengo que ir, y ahí tengo que estar, y tengo que ser uno con mis compañeros, mis hermanos venezolanos, para sembrar la palabra. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Las preocupaciones de esta vida en nosotros los sacerdotes también nos vuelven comodones. ¿Qué hacen? La seducción de las riquezas. Padres, sacerdotes que se fueron a España y no volvieron a Barinas, católicos que piensan que en la vida todo es dinero, que todo es plata, católicos que no tienen, el domingo ni siquiera descansan, el domingo ni siquiera lo dejan libre, hasta los domingos trabajan y tiempo doble para que les paguen mejor. Las seducciones de las riquezas. Y el deseo de todo lo demás. Y el deseo de todo lo demás, de todo lo mundano, de todo lo que es del mundo. El deseo, las seducciones, esas cosas, ¿qué hacen? Que los invade. Los invade, los arropa, los atrapa. Esas cosas hacen que su mente se vuelva fusca, que su mente se vuelva tapada con sus ojos cerrados. Todas esas cosas ahogan la palabra y la hacen estéril. ahogan la palabra. Ahogar significa la matan. Ahogar significa la destruyen. Ahogar significa que pone en primero el trabajo,
que pone en primer lugar los estudios, que pone en primer lugar las cosas materiales y las cosas de Dios las tira a un lado. Ahogan la palabra y la hacen estéril. y la palabra no le sirve de nada. Puede estar estudiando las cosas de Dios, puede estar leyendo la Biblia, pero las cosas y las seducciones del mundo ahogaron la palabra. ¿Y cuánta gente no hay con la palabra de Dios ahogada? ¿Cuánta gente no sabe aquí en el Evangelio que tiene que casarse? Y lo ha escuchado 400,000 veces y no ha ido, no se ha casado. ¿Cuánta gente no sabe que los domingos hay que ir a misa? Y ha ahogado la palabra y no va a la misa. ¿Cuánta gente no sabe las cosas buenas y las cosas malas? Y aún así, la palabra la han ahogado. Y así estamos. No solamente los sacerdotes, también los laicos. Dice Daniel, ya me casé, felicitaciones Daniel. No ahogaste la palabra. Ahora empieza a participar de la iglesia. Ahogar la palabra lo hacen los espinos. Por más que oigan, Jesús dijo, el que tenga oídos, que oiga. Por más que escuche, se hacen los sordos. Ahogan la palabra y queda estéril. Por último, para no alargarnos. Por fin, Los que reciben la semilla en tierra buena, los que reciben la semilla en tierra buena, y aquí debe haber alguno, son aquellos que escuchan la palabra. la semilla se siembra escuchándola. Y fíjese que en todas dice escuchan. La semilla es escuchándola. Son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan la aceptan y dan una cosecha. y eso sí dan fruto, eso sí dan cosecha, distintas, pero dan cosecha. Unos De 30, 30, otros de 70 70 y otros. y otros de 100 por uno. Entonces, cuando ustedes y yo no ahogamos la palabra de Dios, podemos dar fruto. Algunos más, otros menos, pero damos fruto. Esta palabra de hoy que nos enseña la parábola del sembrador debe darnos varias reflexiones. En primer lugar, la semilla que se siembra es la palabra. La semilla que se siembra no es una semilla material, sino palabra. La palabra debe entrar en el corazón del ser humano. El que tenga oídos para oír, que oiga. Por los oídos, la fe entra por el oído. No sirve de nada que usted vaya a las cosas de Dios y salga igualito. Usted debe salir de una misa preguntándose y reflexionando la semilla, preguntándose y reflexionando de qué pasó. Usted me pregunta, padre, ¿cuál fue el evangelio del domingo pasado? Es más, yo les puedo preguntar a ustedes que hablaba Jesús de la conversión. Y hay mucha gente que a estas alturas de la semana no sabe ni siquiera de qué habló el Padre el domingo, ni de qué era el evangelio, ni cuál era el evangelio, ni nada. Porque fue a la misa como oyente olvidadizo. Dice San Pablo, es como un espejo. Usted se ve en el espejo y se quita del espejo y ya lo olvidó qué era, qué había pasado. Tercero, seamos buena semilla. La semilla que Dios quiere es la semilla que escucha la palabra y empieza a practicarla. No aquellos que escuchan la palabra y salen y no son capaces de practicarla. Y por último, debemos sembrar la semilla. Cuando usted ve a un sacerdote, no un sacerdote que ande hablando fin de mundo, que ande hablando que pelea, y no, un sacerdote que predique la palabra, esos videos y esa enseñanza debe compartirla. Cuando vea a un buen sacerdote que predique la palabra, comparta esa semilla, comparte esa enseñanza. No se quede con la semilla, compártela con su familia. Sea usted también sembrador. Aunque le diga no me moleste, aunque le diga no me fastidie, aunque le diga mandame ese cura que me cae mal, aunque le diga 1000 cosas, sea usted un buen sembrador de la semilla que es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les hablaron Doris, el padre Marcos Galvis.